unidades reducidas. Entonces, ¿de qué rango debería de ser, bueno, el grosor de la guía? O bien la celda unitaria para algo que no mostraste, pero que sí pones en la tesis, ¿no? Que es el primer fotónico, para que tu estructura se considere nanométrica. ¿Y de qué rango de frecuencia de la onda electromagnética estamos hablando? Ok. Pues aquí se muestra en unidades reducidas. Se hizo el esfuerzo de hacerlo de esa forma y la normalización para que fuera muy flexible la resolución de las ecuaciones numéricamente. El diámetro D se presenta en este caso del orden de la longitud de onda, ¿no? Del visible, que en este caso sería lambda, pero eso puede ser fácilmente cambiado, ¿no? Y en el artículo se dice que es una guía subwavelength, lo que significa que es debajo del orden de la longitud de onda de la luz, por lo que se puede definir, si quisiéramos 100 nanómetros, por ejemplo, definir que fuera, no sé, lambda sobre 10, por ejemplo, ¿no? Ya entraría en ese rango, ¿no? No se quiso implementar de manera de decir, este sistema es de tantos nanómetros, para no perder precisamente la flexibilidad de fácilmente definir una malla con cualquier D, ¿no? Entonces, si decimos que D es 1, vale igual a lambda, entonces si decimos que D es igual a lambda sobre 10 o lambda sobre 100, pues ya se va bajando la escala fácilmente, ¿no? Otra preguntita, que sería muy último para estar hoy. ¿Qué pasaría si construyeras una guía de onda donde la guía tuviera índice de refracción menor que el medio secundario? Tuviera índice de refracción menor la guía, la del medio, ¿no? Sí. Pues no sería posible la propagación, porque esa es una condición que se necesita cumplir. Que el índice de refracción de la guía al centro sea mayor que el exterior. Por el punto de la... Sí. El visitante. Bueno, el visitante. Pero... Sí. ¿Te acuerdas lo que comentamos en el seminario? No me hiciste caso, ¿no? De lo de los objetivos. Sí, los agregué. No, la hipótesis. La hipótesis la agregué. ¿Cuál es la hipótesis? Pues en este caso la hipótesis, bueno, la pregunta sería si es posible investigar fenómenos en la escala del nanómetro mediante simulación computacional. La hipótesis sería pues que se espera que sea posible hacer esta investigación. La hipótesis es posible hacerlo. ¿Qué es lo que tú vas a demostrar? Okay. O sea, la redacción de la hipótesis tienes que cuidar en eso. Tienes que cuidarlo porque no está bien redactado. Es lo que tú vas a demostrar. Finalmente, esa es la tesis, ¿verdad? Demostrar lo que tú crees que va a funcionar. Exacto. Tengo todavía algo que me da pendiente. Lo que tú platicabas ahorita, y Isabel tiene mucha razón. No mencionas como tal lo que te había preguntado en el seminario. ¿Dónde está lo nano, verdad? ¿Dónde quedó lo nanométrico? Sí. Entonces, y bueno, ya ahorita diste una respuesta. En aquella ocasión yo me tuve que ir, pero bueno, ya diste la respuesta. Lo defines como lambda entre ala. Es tu definición, ¿verdad? Es que está en unidades reducidas. Sí. Puede ser cualquier cosa. Bueno, sin embargo, yo creo que sí es importante que lo mencionaras, que fueras más explícito dentro del texto, porque si te vas de corrido en tu presentación, por ejemplo, otra vez no se ve nada, ¿verdad? O sea, había que leer toda la tesis y buscarle por ahí.
para ver exactamente dónde está. Es simplemente por completez. Si te vas a las conclusiones, ¿verdad? Por favor. Y al final. Ok. Se presentaron conceptos básicos sobre la nanotecnología. Bueno. Nanotecnología computacional. ¿Como tal está o hay que interpretar que existe la nanotecnología computacional dentro de tu texto? Bueno, los conceptos después de existen. leerlo, infieres que es... Los conceptos existen, ¿no? Nanofotónica, nanociencia, nanotecnología computacional. Yo en esa parte, nanotecnología computacional, en el texto, ¿está como tal? ¿O hay que inferir que existe a través del trabajo? No, sí existe, pero son términos casi todos en inglés, ¿no? Nanocomputing, por ejemplo, y todo eso. Pero sí existe. Voy a creer. Si pones por la figura de la guía, la que está doblada, tienes 3 ángulos ahí. En la primera, por ejemplo, es de 15 grados. ¿Qué pasaría si la guía fuera grandota, muy ancha, de micro? ¿Qué pasaría? ¿Se vería igual? ¿Se vería diferente? Si la guía... No, pues sería diámetro de diferente. Sí, sería diferente. Sí, aquí se presenta en este caso porque el doblamiento es en una escala sub-wavelength, debajo del orden de la longitud de la luz. Bueno, esa es buena respuesta, porque si me hubieras dicho que se ve que es igual, pues entonces el trabajo no sirve. No es igual. Entonces, ¿para qué vas completando? Bien, una pregunta que te hizo Betsabe en el seminario. ¿Te acuerdas, José? Que te la dejó de tarea. Pues me dejaron un montón. No, nomás uno. La del ángulo crítico. Ah, ok. Se estuvo viendo lo del ángulo crítico, pues que es el ángulo en donde el principio de reflexión total interna se cumple. Pero no te pregunto eso. Me preguntó que por qué en el caso ¿Por qué sub-wavelength, dijiste que ahí no había mucho texto, que no era muy importante? no que no fuera importante, sino que no tenía las limitaciones. En el caso de su wavelength no había las limitantes como en el caso de las fibras ópticas, y entonces se encontró que precisamente por el orden del tamaño, ¿no? Porque la fibra óptica es muy grande, Así es. entonces en el sub-wavelength no aplica eso. Y otra pregunta que también quiso resolver es ¿por qué no había considerado efectos cuánticos? Yo creo que había que leer un poquito más, porque si hay un efecto importante, bueno, ahí tienes materiales que no son conductores, ¿no? Pero supongamos que en algún momento hubiera por ahí alguna contaminación, lo que sea, metálica, por ejemplo, pues tienes oscilaciones del plasma y luego eso te va a cambiar un poquito la forma, pero a lo mejor había que pensar un poquito más por ahí, pero yo creo que voy a opinar un poquito más. Yo opino que por la formación que tienes, ¿qué es ciencia de la computación? Informática. Informática. ¿Maestría en qué tiene? En informática. ¿Hiciste un doctorado en? En nanotecnología. Está raro, ¿verdad? Sí. Pero te felicito porque, bueno, pues por lo menos Pues está difícil, más que entraste- raro, está muy entraste- difícil. No está entraste bien al raro. toro por los cuernos. Sí. ¿Ya tienes trabajo? Trabajo, sí. Tienes empleo, pero... Sí. Pero no necesitas doctorado, ¿para qué doctorado? Bueno, ya por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, muy bien. Rosas. Bueno, me ganó una pregunta, pero bueno. ¿Me muestras la ecuación 21? Creo que sí. A ver si me acuerdo cómo.
que ya te lo había preguntado en el seminario, ¿no? Y haces la afirmación de nada cuenta, ¿no? Sí. Dice, no, cada una de las ecuaciones del segundo orden se puede igualar a una constante arbitraria, pues no, pues porque entonces, ¿qué sirve de igualdad que tienes que hacer? Exacto. ¿Verdad? Ah, ok. Es lo mismo que se te dije en el seminario, que no nos pelaste. Es lo mismo. Sí, lo que pasa es que aquí, pues el enfoque que se usó es separar las partes de la igualdad de arriba, y luego después unirlas otra vez ya con la solución. Pero bueno, sí está mal. Lo que pasa es que esas definiciones, perdón, al final, con las condiciones que le pongas, vas a encontrar cómo se llama, el apellido, pues. Ah, ok. Y aquí de entrada definiste como te convenía. Sí. Es que aquí quería mostrar, pues paso a paso, por qué oscilante y por No, qué. es un problema de la formación. Sí, ¿verdad? lo que pasa es que esto pues es nuevo para mí, quería mostrarlo así. Pues, qué bueno que Eduardo te aclaró de dónde proviene, ¿verdad? Porque sí es un asunto que tiene que ver con eso, con la formación, pues, ¿no? Bien, en la siguiente página, en la siguiente diapositiva, están algunas identidades. ¿Por qué identidades te refieres? Lo que pasa es que aquí no puse el desarrollo, pero se considera una solución de tipo e a la IKX. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de i a la IKX nos cumple con el criterio de menos k y cuadrado. Entonces, e a la menos IKX se utiliza la identidad de Euler. Y con la identidad de Euler ya se define que tenemos Pues campos. puedes usar directamente, también tú si derivas dos veces coseno te da menos. Lo que pasa es que yo lo hice con baby steps. Sí, no. Por dummies. Sí, por dummies. ¿Dónde estaban las personas 41? ¿Qué significado tienen las condiciones para tener ondas armónicas y ondas decadentes o evanescentes, como dijiste hace rato? También me parece apropiado el término, ¿no? Ok. Pues en este caso, cuando K es mayor que KY, se tienen ondas armónicas porque se hace negativo. Entonces en el otro caso, pues es lo contrario. Por eso se tienen las ondas evanescentes. Eso es desde el punto de vista matemático, ¿no? Pero ¿qué te representan las cantidades? O sea, ¿qué ocurre? Pues yo lo que vi es a partir de la ecuación de onda, esta, ¿no? Entonces ahí se generaron los casos armónicos para y de y y t de t, pero se queda la x, la dejamos pendiente, ¿no? Entonces se queda pendiente para definir las regiones, ¿no? En el caso en el que es mayor k que ky y k menor que ky. Entonces, pues yo lo vi desde esa. Si no tuvieras un medio con fronteras, si tuvieras un solo medio, ¿tendrías ondas? Sí, un medio homogéneo. O sea, regiones, ¿no? Regiones que decaen en regiones, que sería la de la gráfica. Bueno. Es un medio sin fronteras ni nada. Homogéneo. ¿Sí? ¿Qué es lo que podría provocar que decayera. Híjole, ahí sí que no. Según los cálculos, pues salió esto, ¿no? Pero no sabría. Bueno, ahora en la parte que no tengo menos conocimientos de esto. En el procedimiento propuesto por G, ¿no? Sí. Se aproximan las ecuaciones. Las ecuaciones Bueno, las derivadas derivadas parciales para espacio y tiempo. Diferencias centrales, ¿no? Sí, en Si se diferencias. aproximaban con diferencias
adelantado por otro lado. Pues es menos eficiente. Las diferencias centrales es la forma más eficiente de calcular el campo electromagnético. Existen las adelantadas o las atrasadas, pero no es tan eficiente como la central. Esa es la... ¿Pero a qué te refieres con eficiencia? Que son, pues el cálculo es más rápido. ¿Rápido o preciso? Preciso no, porque son, bueno, sí, preciso porque se toman un punto anterior y el punto medio, es más preciso. No sé, ya, estaba pensando sobre lo que decía, que mi hermano nos hiciera una descripción del sistema y lo que está ocurriendo, pero traes un video, entonces muéstranos cómo traes el video, ¿verdad? Y dime lo que está ocurriendo en el primer video. El primer video. Sí. Sí. Ok. Ya después de que mostramos donde estás aquí, que me digas qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está viendo. ¿Qué hay en el eje X, eje Y, para arriba? ¿Qué es lo que tienes ahí? Eso Lo que está pasa mal. es que sí está en la descripción, pero no se ve. Está arriba, por eso me acerco. Es pues eso es una fuente gaussiana. Tiene PML a los lados. Es una malla de 40 por 40 y pues es un pulso en el medio de la simulación. Hay ocasiones en donde se agrega una geometría de un cuadrito por aquí, pero la geometría no se ve. Entonces, por eso causa que haga ruido, ¿no? Pero depende de la simulación que se está corriendo. Ahí arriba viene la descripción, pero la verdad no la puse mejor, debería haberla puesto mejor. Y es una simulación pues en 2 dimensiones. Aquí tenemos el NUPLOT. Estos son características del NUPLOT, son configuraciones que se le mandan para que haga diferente, el graficado lo haga de cierta forma, ¿no? Y tenemos acá la escala de los valores del campo eléctrico. Y pues la simulación, todas estas son simulaciones sencillas de un pulso, ya sea gaussiano o sinusoidal, en una malla pequeña, porque el cálculo tiene que ser relativamente ligero para que se pueda ver en tiempo real. ¿Qué ocurre en las fronteras? Aquí, si se tiene la definición de PML, lo que hace es que agarra el campo y simula que hay infinito a los lados para que no haya, para que no genere rebote. Por ejemplo, esa es una fuente sinusoidal. Tiene PML, por eso el campo no rebota hacia adentro de la malla de simulación, sino que se va como si fuera un medio infinito. ¿Qué es lo que te preguntaba ahorita, Rosa? ¿Qué pasaba si no tenía frontera? Ok. Muy bien. Listo. Digo, una banda. No te digo el cuarto, pero yo no está bien. Está bien. Gaspar. Será el último de dejar la más fácil. ¿Cómo te llamas? Bueno, sobre el ángulo crítico, los Ks y estas cosas, por ahí tenías 3K, una K, 2KX, KY. Primero, relacionado a una pregunta que ya te hicieron, ¿verdad? Por ahí donde tenía, no me acuerdo si era la figura 2.5, cuando así decía, para tener
tener ondas guiadas se requiere que epsilon sub A sea mayor que epsilon sub B. ¿Verdad? Tenías así como el escalón. Ah, Y te preguntaron qué pasaría si fuera al revés y dijiste pues no habría, ¿verdad? Pero Sí. no dijiste por qué. Entonces yo quiero saber por qué. Ahí está. Abajo, ahí está. Para tener ondas guiadas se requiere que epsilon sub A sea mayor que epsilon sub B. ¿Por qué? O sea, si era al revés ya no dijiste que no habría. ¿Por sí. qué? Bueno, está relacionada con el ángulo crítico, para que pueda haber reflexión total interna. Tiene que ser el índice de refracción mayor en la placa del medio que en el exterior. Y entonces ya se queda confinado. Sí, se confina en el medio. Bueno, entonces, ¿podrías poner lo que llamaste ahí tu figura 7? Que era la figura 2.9 en la 3. Es la relación de dispersión. Porque ahí se conjuga todo, ¿verdad? Está. De las K, de oscilante, no oscilante. Entonces, ¿nos puedes explicar por qué hay modos ahí entre estas? ¿Qué son las dos líneas? ¿No? La negra y la azul que están ahí acostadas. Las verde y azul ya sabemos que son los modos, ¿verdad? Que te pares e impares. Sí, Pero afuera no hay, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos describieras qué es lo que hay afuera arriba, qué es lo que hay afuera abajo y por qué nada más están ahí en medio. Para Pues empezar, ¿qué son, verdad? ¿Qué es lo que está abajo, el eje de abajo y el eje de arriba? ok. Este es pues el vector de onda reducido y este es la frecuencia reducida. Tenemos ¿Vector de onda reducido de qué? pues es el KY, pero en términos reducidos. ¿Pero qué es el calle? O sea, físicamente, ahí tienes tu guía. ¿Qué es el calle? Pues aquí lo tengo definido. Bueno, ya sé que lo tienes definido, Bueno. pero quiero que me digas qué es. Pues matemáticamente es el vector de onda el que define hacia dónde viaja la onda. Eso es la K. Bueno, aquí en la calle, ¿qué son estos? ¿Los modos qué son? O sea, cuando dices, bueno, ahí en QY igual a 1, hay un modo más o menos en verde, en omega igual a 0.50 y tanto, ¿verdad? Aquí. En QY igual a 1, Aquí. el verde, ¿verdad? Por ejemplo, hay un modo ahí. ¿Qué estaría viendo yo si dijera, va ese modo propaganda? Pues el modo se refiere a la geometría del campo. ¿Y qué pasaría? Así como nos mostrabas ahorita esa onda que se propagaba a partir de una fuente, decías, puntual, ¿verdad? ¿Ese qué sería? Pues se vería una geometría del campo definida. Para esta sería uno, ¿no? Para el modo par sería Ok, otro. en esa geometría, ¿qué sería la QY? Ay. O sea, sabemos que ahí están los modos, ¿no? Es lo que está diciendo, es lo Sí, que sí. se propaga en la guía. Exacto. Está confinado en la guía por el ángulo crítico, ¿no? Entonces, bueno, arriba, ¿por qué no hay? Allá arriba no. Pues estas son las líneas de luz, ¿no? Y el ángulo crítico estaría definido por esta. Esta sería el NLO, sería Y entonces a la izquierda, ¿qué pasaría? aquí pues es evanescente el campo, ¿no? Pero ¿qué pasaría en la onda? Si yo pongo luz dentro de la onda, con la frecuencia que de este lado y la Q que corresponde a esa parte, ¿qué pasaría? No hay modo, ¿viste?
No hay, sí, no hay modos, los modos solamente están en las líneas en las regiones que definen las líneas de luz. Pero aquí te lo pongo de otra con la mitad de la ayuda. ¿Qué pasaría con el ángulo crítico si lo pones aquí? En esa región. O sea, ¿por qué están los modos ahí adentro? ¿Por qué dijiste que tenían que ver con el ángulo crítico? Porque se pueden propagar, es la región de propagación. El ángulo crítico permite la reflexión total interna. Ajá. Cuando estás en esa región, ¿verdad? Sí. ¿Y cuando estás en esta otra región? Pues no hay reflexión, pues se va al campo. Pues se sale, ¿verdad? Se sale, pues sí. no puede haber modo porque se sale, se va. Exacto. Está resuelto el de aquí y el de abajo. Pues acá se va, ¿no? El campo decae. Decae, ¿verdad? Ajá. Después de la línea roja, pues ya no se puede propagar. Sí. En relación a lo que preguntaba Rosas. Ok. Bueno, ok. Ahora, tenías ahí una ecuación 95. Esto tiene que ver con el método. En el Jackson uno ve ese tipo de cosas, ¿verdad? Tienes el campo eléctrico, si pasa la epsilon para el otro lado, entonces tienes D igual a epsilon por X, ¿verdad? La relación constitutiva que es el valor material, la epsilon te da las propiedades del material. Nada más que en el Jackson todo es en frecuencia, ¿verdad? Y el FSD trabajas en el tiempo. Entonces, como que no se puede hacer eso que estás haciendo ahí, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? La definición de las relaciones constitutivas pues se hace para poder obtener un algoritmo recursivo, ¿no? Ajá, pero Y para poder ¿cuándo lo resolver puedes- de manera escalonada. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando no depende de la frecuencia. Cuando no depende de la frecuencia, ¿verdad? Que la epsilon es constante. Así es que se definió un sistema dieléctrico no, ¿cómo se llama cuando no metal, no dispersivo? Sí, y esto está relacionado a una pregunta, ¿no? Todo su cálculo está hecho para materiales no dispersivos, ¿verdad? Exacto. Cuando la epsilon, la n es constante. Sí. Claro, dejan fuera los casos interesantes cuando hay dispersión, ¿verdad? Como Exacto. un metal, un semiconductor, cualquier material absorbente. Inclusive si quieres poner absorción, no tienes que poner esa parte que está ahí, ¿verdad? ¿Está contemplado? ¿Está dentro del programa? ¿O lo hicieron alguna vez? No, está contemplado, de hecho aquí el RAM nos va a proporcionar los bloques de gain loss. Pero sí está contemplado en algún punto extender esto, ¿no? Pero lo que pasa es que sí es mucho que hacer, pero sí, en el trabajo futuro sí se quisiera hacer algo así. Y algo más, sé que lo pusiste ahí en perspectivas, pero ¿qué tanto avanzaron o qué tanto se puede, qué tan fácil o difícil es implementar? Las figuras que mostrabas ahí, creo que lo habíamos comentado antes, se pueden hacer cuando tienes pues pocos puntos, ¿verdad? Poca resolución, para que pueda la máquina estar desplegando, ¿no? El tiempo en que está corriendo, ¿no? Pero en general, problemas donde tienes estructuras pequeñas o estructuras grandes, necesitas una grid muy densa o muchos puntos, y entonces requieres tiempos muy largos para obtener cada pantalla, ¿verdad? Y se tiene que hacer de esta forma. En este caso uno necesita paralización. Sí. ¿Qué tan adecuado está el programa como para paralizarlo?
trabajaron ustedes en eso? Sé que trabajaron algo con GPUs, ¿verdad? Pero en CPUs normales. De hecho, ¿trabajaron para esas? se muestran ahí a trabajo futuro dos casos, el caso de GPUs y el caso de CPUs. Para el caso de CPUs, se hizo un prototipo en donde, de hecho lo iba a mencionar, pero no lo mencioné. En el artículo del MIF se define como una limitante tener un software diseñado con objetos, porque entre más creas objetos es tiempo de CPU en crear objetos, en estar creando. Entonces en ese artículo viene eso. En base a eso me puse a hacer prototipos y hay una librería de Intel que se llama TBB, que es para paralelizar. Es mejor que el MPI porque el MPI usa CPUs, y con esa logré hacer que la construcción de las mallas y las celdas, que es lo más intenso en creación de objetos, bajara pero mucho. Entonces es casi no figura. Ese es por el lado de CPU. Por el lado de GPU, se hizo una configuración en un servidor con Linux y con tarjetas de video, y se empezaron a hacer prototipos, no sobre el FDTD, sino sobre cálculo de fórmulas sencillas, nomás para saber cómo paralelizar. Entonces, ya paralelizar el FDTD implica más cosas porque hay relaciones entre ecuaciones. Entonces sí se puede, pero es más complicado. Entonces eso en GPUs está pendiente, y en CPUs sí se hizo un primer enfoque en donde ya estoy convencido de que tener un software con objetos no es cierto que no sea eficiente, pues con ese enfoque, ¿no? Entonces sí es posible, y para GPUs pues está planeado, todavía no está terminado eso. Y otras cosas que también son, pues, interesantes y que se incluyen, como las mallas. ¿Está contemplado con las mallas? ¿Ustedes trabajaron algo? No trabajamos, pero sí está contemplado hacerlo, precisamente para problemas en donde se quiera analizar una partecita de la simulación, se quiera enfocar en eso. Precisamente el CUDA, las nuevas versiones de CUDA manejan sus mallas de una forma que podemos meterlas, ¿no? Pero eso requiere tiempo, porque hay que analizar bien cómo funciona y cómo integrarlo al Foxonics. Pero definitivamente sí es algo que tenemos contemplado. Para el caso en el que se tenga una simulación muy grande, si por ejemplo en una esquinita de una geometría hay mucho cálculo, el engine, el motor que calcula toda la simulación, no sabe en dónde puede optimizar los cálculos, ¿no? Entonces hace los mismos cálculos en toda la malla. Entonces al momento de nosotros poderle definir, oye, ¿sabes qué? Aquí enfócate porque aquí va a haber más cálculo, más cosas del campo, la interacción. Entonces eso pues es optimización, es algo muy interesante. Bueno, otras cosas que quizás convendría ver si se puede emplear como no linealidad. Sé que Jesús andaba interesado en no linealidad, no pensaron. No. Bueno, otra pregunta antes de que siga la pregunta. Bueno. Mencionabas al final que tienes una interfaz en línea, ¿verdad? Vía web. Si alguno de aquí quisiera utilizarlo, ¿qué necesitaría hacer? ¿Es fácil? Nada más entras y ya lo puede usar. ¿Necesita leer un manual o tomar un curso? ¿O hay ayuda en línea? ¿Qué necesitaría alguien si quiere, por ejemplo, hacer la simulación esta de la fuentecita, ¿verdad?
Pues ahorita sí está, o sea, está la interfaz, pero no está, o sea, está protegida, ¿no? Por contraseña, no está, porque como se comunica directamente con el servidor, pero para usarla, Yo digo más, suponiendo que tuviera la contraseña, ¿es fácil de usar? es muy fácil, sí. Sí, porque ¿Necesita leer algo, algún manual o es no, intuitivo, o cómo? no, Compra el libro. no tenemos Compra el libro. Es lo que estoy preguntando. no tenemos ahorita documentación generada del uso de la herramienta, pero es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, se podría hacer un manual pequeño, pero como abajo, en la parte de abajo se tiene la malla y se va viendo los cambios, yo lo considero intuitivo, ¿no? Por ejemplo, te vas a la pestaña de fuentes y le das en el botón agregar y luego tiene todas las propiedades de la fuente, ¿no? ¿Qué tipo de fuente quieres? ¿En qué lugar de la malla? Y cuestiones así. Y con el mouse pues mueves la fuente para otro lado y se actualizan las propiedades. O sea, es algo intuitivo. Pero no es tan intuitivo como los manuales de computadora, porque los que lo redactan dicen que es muy fácil de que nadie entienda. Entonces, quizás convenga, a mí me parece que eso es una herramienta muy educativa, muy útil tanto para electro como para óptica, por cuestiones de onda, ¿no? Porque ves todo fenómeno de interferencia, difracción, desgaste, fuentes, antenas, estas cosas se pueden ver, visualizar ahí, lo cual en los libros normalmente es difícil verlo. Entonces sí convendría que estuviera como un manualito, por ejemplo, sencillo, ¿verdad? Y que sirva para quizás usar. De hecho, se podría hacer una iniciativa y poner aquí un servidor si se tiene la manera de que se consiga un equipo, poner aquí el servidor y yo lo podría configurar y que fuera uso interno de la red de la universidad y que cualquiera pudiera utilizarlo. Y tenemos pensado el código abrirlo para que otras personas lo vean y si quieren hacer mejoras o agregar cosas, lo puedan hacer. Muy bien. Pues sí, si quiere para empezar a poner sus mallas, como el. Gracias. Bueno, por ahora es la siguiente ronda. A ver. Voy a preguntar yo. En México no se hace software, ¿no? Y aquí pues hay un software que se hizo, Foxon. Pero yo sí sé que hay mucha gente que quiere comprar software para estudiar propiedades ópticas de nanoestructuras. La pregunta es, Johan, ¿cuál es el cómputo que tuviste que aprender? ¿Qué cosas nunca habías visto? Bueno, de física hay muchas, ¿no? Pero de cómputo, ¿cuál es el cómputo que aprendiste? Uy, pues fue bastante, ¿no? O sea, pues de todo, ¿no? Aprender fue mucho, ¿no? Por ejemplo, pues C++, tuve que aprender C++, tuve que aprender los makefiles. Yo he trabajado de programador años, ¿no? Pero no estaba relacionado, por ejemplo, con Linux. Todo era Windows. Todo era Windows. No usaba tanto open source. Y ahora, pues el doctorado le ha dado un giro completo. Ahora ya no uso Windows. Es puro open source. Pues LaTeX. No sabía usar LaTeX, que es una maravilla, ¿no? La presentación está en LaTeX, o sea, los makefiles se usaron para compilar la presentación y la tesis. Pues es un lenguaje enorme, ¿no? Ya no se morí. Morí, ¿no? En una ocasión, me acuerdo, se tuvo que hacer un proyectito también, no sé si te acuerdas, para la cuestión de los GPUs.
se consiguió una computadora, entonces, con una tarjeta de video, pero entonces teníamos el problema de que, pues si quiere varias gente trabajar haciendo paralización con GPUs, pues nomás es una computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? Entonces, se hizo una interfaz web, entonces de tal manera que podías entrar a la interfaz y ahí hacías tu programa, y entonces le dabas compilar y mandaba el programa al servidor y lo compilaba ya y regresaba los resultados. Eso también está muy interesante, ¿no? Pero sí, o sea, todo eso se tuvo que aprender, no es como que ya lo supiera, ¿no? Fue mucho esfuerzo, ¿no? Y es de la divertido física, aprender pues, todo ni se ese diga. software, todo ese cómputo. Es extraño para un físico, para uno es muy complicado aprender esas cosas, ¿no? Pero bueno, tú como uno tiene una curiosidad fundamental en la física, tú tienes algo así como una curiosidad fundamental en el cómputo, ¿no? Sí. Y tienes la habilidad de adaptarte, o sea, te adaptaste con nosotros que somos físicos, pero pudiste haberte adaptado con un economista, con un biólogo, hablar de no sé, cosas de química, ¿no? O sea, eso es muy curioso, ¿no? Nunca había convivido con alguien que fuera de cómputo. Y es alguien que como que está al servicio, ¿no? El cómputo es una herramienta que está al servicio de otras ciencias, ¿no? Eso es curioso. Bueno, Betsabe, empezamos la segunda ronda. ¿Cómo? ¿Vamos o empezamos? Empezamos la segunda ronda. Ok, sí. ¿Tienes? Te felicito por tu habilidad para esclavizar gente. ¡Qué bárbaro! Y realmente has hecho mucho. Por lo que me cuentas, tienes, digamos, 4 resultados, ¿no? Tu libro, el software, ¿no? Que son resultados de tecnología, ¿no? Los artículos es como pregunta para que descansen, ¿no? ¿Sí? Tienes una Applied Physics Letter, que es muy buena publicación, Applied Physics Letter del 2012. Y el otro, nada más para que nos informes, ¿está aceptado? ¿En qué revista? Está aceptado en el ACES, nomás que todavía no sale, ¿no? Pero ya está aceptado, sí. El de conversión de modo. Ok, haces, computational electromagnetic. Tiene como 1.5 algo así, ¿no? Sí. vamos a ver, nada más me quedé con la inquietud. Otra vez puedes correr el primer video que te pidió aquí Sí. Ay, nada más. Eso no tiene PML, ¿verdad? Sí, pero muy malos, ¿no? Sí la tiene. Lo que pasa es que en este caso tiene un cuadrito aquí de un material, por eso, pero no se ve, pues, esta primera, ¿no? Entonces por eso se hace, está interaccionando con un cuadrito que está en medio, pero no se ve, por eso se hace Pero ahí mucho. sí rebota. Sí, yo lo veo. Esa no tiene PML. Entonces depende de la simulación que se esté corriendo, es que la descripción de arriba no se ve. Hay unas que sí tienen, hay otras que no tienen. La configuración define qué es lo que tiene y cuáles bloques va a utilizar la simulación. Bueno, porque viendo eso y que me digas que tiene PML, pues me quedé No. muy perturbada, ¿no? Sí, Sí. no, eso no Ok. tiene. Bueno, nada más para aclarar, porque sí, no, se siente feo también ver esas cosas. A ver, esta es una pregunta más como que sí o no, ¿no? Es que a mí me parece también muy sorprendente y está bien, ¿no? Yo no sabía, ¿no?
que, bueno, dices que se ha visto que con Subwayne en la práctica el ángulo crítico no importa si tienes una guía, o sea que no radia. Cuando la longitud de onda, lo que estás poniendo, es menor que el grosor de la guía. Eso que estás diciendo es un hecho demostrado teóricamente o es algo que se ve en la práctica. No, pues es algo que vimos, ¿no? Es algo que se ve, Sí, que se ve. en la práctica computacional o experimental. Porque bueno, a mí es como, oh, ¿no? ¿De dónde lo ven? Es algo que se ve entonces, ustedes. Bueno, es que yo le pregunto, pero realmente quiero que me resuelva la duda, o sea, eso de que si es subwavelength significa entonces que la longitud de onda que estoy mandando es mayor que el grosor de la guía. Y me dicen, ¿sabes qué? Si tú mandas eso, ya el ángulo crítico, ahí se va a quedar. Ese es un hecho. ¿Demostrado teóricamente o es algo que se ve cuando hacen simulaciones, cuando hacen experimentos? Quien sea, que no quiero saber eso. Si el del auditorio, yo si le él. pregunté a Jesús también, y le digo, eso no es subwavelength, porque la guía normalmente cabe, lo más pequeño que puedes meter es media longitud de onda, y después de eso está más grande. Pero resulta que en la guía, como el índice de refracción es mayor que fuera, entonces la longitud de onda es lambda sobre n. Entonces, si pones n igual a 10, pues respecto al vacío es subwavelength. Eso fue su respuesta. Pero geométricamente es media longitud de onda. Todo lo que son modeados son Sí. interferencias. Bueno, todo esto es muy misterioso. Yo creo que va a quedar tarea para mí. Es que a las cosas les ponen nombres comerciales los chinos. Y uno tiene que adoptar eso. Bueno. No, pues así se pega y se pone de moda, ¿no? Sí. Sí. No, pues sí, el espíritu comercial. Ok. Bueno, ya te voy a dejar. Duarte Moller. Me comenta Rosa que me está esperando en otro examen, pero bueno. Es que alguien llegó tarde. Bien, ya nada más para cerrar con broche de oro. La pregunta obligada ya sabes. Tu trabajo doctoral es un trabajo que tiene que tener cierta originalidad. Entonces, con tus palabras, todo lo que te han preguntado por aquí, ¿cómo definirías o qué dirías tú que es la aportación que tú estás haciendo a la comunidad? Pues la aportación son los artículos, ¿no? Pero también el software, yo creo que también va a ser una aportación significativa. Pues sería esas dos cosas. Aquí en Manzanares me dicen ahorita que aquí no hacemos, en México no hacemos todo, y es muy cierto, aquí no hacemos todo lo compramos. Y luego lo compras a otra parte y no te quieren facturar y te metes en grupos. Por eso piratea uno, ¿verdad? Por eso piratea uno. Yo creo que es importante, sí, y yo lo veo como una contribución bastante buena. Independientemente que si la teoría y que si te fijaste las trancas y si que era constante, bueno, eso es válido en todas partes, pero yo creo que sí la contribución más importante es la parte de la formación. Bueno, por mi parte ya, te dejo descansar. Gracias. Rosas. Nada más para comentar, como se me dio la tesis ahora, hubo muchas preguntas, observaciones, etcétera, señales para acá. ¿Qué pasó con todas ellas? Están corregidas. Sí, ¿Sí había en la nueva. conflictos o no? Sí había. Sí, sobre todo con los signos, sí había. Lo que no verifiqué fue lo que pasa es que un código que trae la tesis no es el del software, pero seguramente no sé. Entonces me faltó verificarlo contra el software, que es una tarea que tengo pendiente. Muy bien. Yo creo que el software es el estrella. Gaspar. Por lo último.
Así dijiste la vez pasada. En la figura neta que pone mal. Nada más para, como ya el producto principal, como es el programa y todo eso que hiciste con interfaz, etc. Pero los resultados de la física, ¿verdad? Pones ahí, bueno, es la conversión de modos, ¿verdad? ¿Qué condición se necesita para la conversión de modos? ¿Para que haya, o qué condición? Pues la condición es que tiene que estar en la región gris oscura, que en el régimen multimodal. Para que existan los dos modos, sí, ¿no? Para pasar. Bueno, y es suficiente si tú tienes la guía, llevas un modo ahí, de repente se cambia al otro modo. Tiene que ver con el ángulo. Según el ángulo es la conversión que hay. La cantidad de conversión de modo es una función del ángulo de la guía. Ajá. ¿Y por qué? Porque o sea, si vas en la pura guía, pues no se va a cambiar de repente al otro modo, ¿no? Depende del ángulo. Si no Pero, hay ángulo, si no hay ángulo no se convierte. No Entonces, ¿por qué se convierte como pone? O déjame preguntarte otra cosa que no se hizo así, ¿verdad? Pero supongo que tienes la guía sola y le pones ahí algún chico, así, ¿no? Un hoyito, algo, le haces algo, ¿no? Irá a aparecer el otro modo. O se le agrega algo, una geometría. Una basura ahí. Pues si la geometría que se le agregue provoca un ángulo, yo pensaría que sí, pero necesitaría comprobarlo. O sea, tienes como una intuición de que algo que rompe la homogeneidad, ¿verdad? Todo puede ser que lo convierta. Lo más seguro es que sí, ¿verdad? Pero a lo mejor tú puedes coger una geometría donde se haga más eficiente. Ok. Sería buen problema. Es otro problema. El ejercicio que sí se hizo fue agregar en la simulación, ¿no? Aquí, como aquí se escapa mucho campo, se agregó otra guía y entonces fue posible confinar de ese campo que se escapaba. Eso sí lo hicimos. Lo que se escapaba lo atrapaba. Sí, lo atrapamos en otra guía. Bueno, yo nada más quiero aprovechar pues, para felicitarte, Johan, en este proyecto, pues tu curiosidad, ¿no? Tu deseo de aprender, tu capacidad de adaptarte a esta área de física, aprender física, tu profesionalismo o aguantar vara, ¿no? No, nadie se dice y aguantarme. Y bueno, eso es todo. Hay preguntas del público. ¿A qué hora se tiene que ir, Puerto? 10:30 me dijeron cuando va llegando. Changos. Hay preguntas del público. Pues, puedo hacer una breve pregunta ahí. Pues, felicidades, alumnos. Pues yo he sido programador desde la vieja guardia, ¿no? Del modo comando, ¿no? Que había los monitores de un solo color, amarillento, ahí las letritas. Y se empezó a programar y los códigos pues eran como un resumen, ¿no? Una sola lista de instrucciones como estilo Visual Basic antiguo, ¿no? Que, con Gotus, y era difícil. Nada más el que había programado podía descifrar ese código, ¿no? Después pues vino la programación estructurada que pues organizaba el problema y lo partía en pedazos, ¿no? En módulos. Aquí tú estás utilizando pues los objetos pues incluyen datos y procedimientos, ¿no? Yo quisiera saber un poco, dices que implementaste polimorfismo, abstracción y herencia. Sí. Por ejemplo, el polimorfismo es como multiforme.
más o menos, platiques un poquito cómo... Bueno, aquí fue masivamente implementado el polimorfismo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los diagramas, aquí se puede ver rápidamente la herencia, ¿no? Este es una abstracción del objeto que se implementa. Estos son objetos hijos, ¿no? El polimorfismo se refiere a que en esta abstracción yo defino lo que los hijos van a hacer, pero cada objeto hijo sabe cómo hacer su trabajo, ¿no? Entonces, define los métodos aquí. El objeto hijo sabe que tiene que implementar esos métodos, pero el objeto hijo lo implementa de acuerdo a lo que él va a hacer, ¿no? Un ejemplo sencillo, por ejemplo, tuvieras aquí un objeto que se llamara, no sé, automóvil, ¿no? Entonces tuvieras aquí otros objetos de tipo distintos, ¿no? Por ejemplo, no sé, carro, troca, tal vez tuvieras una moto, no sé, ¿no? Entonces el polimorfismo se refiere a que tú le dijeras, auto, camina, ¿no? Entonces, un carro vas a ver cómo arrancar, por ejemplo, ¿no? Una moto va a arrancar a lo mejor diferente. Entonces ahí se está implementando el polimorfismo en el sentido de que cada uno es independiente de cómo realizar su acción, ¿no? Y la herencia es que tienes un objeto común para todos estos, ¿no? Ese sería el ejemplo sencillo. En este caso, los objetos están relacionados con una simulación, ¿no?